¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Saludable, nuestro espacio de salud. Vamos a darle continuidad a un tema que en algún momento tocamos, que es el tema de las arritmias. En aquel momento presentamos las generalidades, las formas, las causas. Ahora vamos a hablar de las arritmias y vamos a hablar específicamente de la forma de tratar las arritmias y todo el arsenal que tenemos y cómo ha ido evolucionando toda esta situación para que usted sepa que en este aspecto tenemos bastantes chances, siempre y cuando uno pueda llegar lo antes posible a la consulta para hacer el tratamiento mejor y más adecuado. Para eso, por supuesto que estamos con el especialista en arritmias, el doctor Sergio Fontana, que nos seguirá aclarando esta situación. Sergio, gracias por venir nuevamente. Bueno, y gracias. Vamos a tocar el tema. En algún momento en el primer programa hablábamos de las arritmias, las causas, los orígenes, que se daba tanto en chicos como en adultos, etcétera, etcétera. Y terminamos aquel programa diciendo que había todo un arsenal terapéutico para las arritmias. Entonces me gustaría en principio recordar cuáles son, en forma general, cuáles son ese arsenal terapéutico, y después vamos desglosando a cada uno de ellos. Bien. Las arritmias se pueden tratar desde el punto de vista médico, con medicación por supuesto, teniendo en cuenta que hay una serie de medicamentos también que son generadores de arritmias, no medicamentos cardíacos, sino medicamentos para otras patologías que pueden generar arritmias, y simplemente con retirar ese medicamento podemos solucionar el problema. Hay una serie de antibióticos, una serie de antihistamínicos, descongestivos, que tenemos que tener cuidado en los pacientes que tienen arritmia y que pueden ser generadores de más arritmia inclusive, por lo cual es muy importante que el médico que indique este tipo de medicamentos sepa que pueden ser proarrítmicos. Desde el punto de vista invasivo, bueno, el tratamiento de las arritmias puede ser a través de un procedimiento que se llama ablación por radiofrecuencia, es un cateterismo, digamos, donde se cauteriza, digamos, una serie de circuitos intracardíacos que se pueden generar, que son los generadores de arritmias, y por supuesto el más importante es el cardiodefibrilador, digamos, que puede ser a través del implante de un dispositivo tratar arritmias malignas, arritmias generadores de muerte súbita. Este tipo de dispositivos, digamos, tiene sus beneficios, y bueno, hay otra serie de dispositivos actuales que también se usan en la terapéutica, no solamente de las arritmias, sino también de otro tipo de problemas cardíacos. Dentro de la parte farmacológica que vos hablabas, que suspendiendo esa medicación se salía de esa posibilidad de que esa arritmia se curara espontáneamente, un tema no menor que está siempre en el tapete, especialmente en mujeres jóvenes, es el consumo de medicación homeopática o medicación que ya sabemos que tiene ese combo y que sabemos lo que produce. Entonces, la advertencia de tener mucho cuidado con eso, porque aparte de los desórdenes metabólicos que puede producir a la larga o a la corta, eso siempre va a venir, el hecho de producir arritmias que sí son malignas y puede costar la vida. Claro. Sí, este tipo de terapéutica a veces pueden ser generadores de arritmias por los componentes, digamos, de ese tipo de medicación homeopática, que puede generar, como dijiste, trastornos metabólicos, trastornos iónicos, digamos, que pueden ser generadores de arritmias, y por eso es muy importante tener en cuenta este problema antes de consumir este tipo de medicación. Es muy importante que el especialista en ese tipo de terapéuticas sepa, digamos, los peligros de este tipo de tratamientos. O sea, en este caso la terapéutica es suspender un medicamento que sabemos que nos va a hacer mal o potencialmente nos puede traer problemas. Exactamente. Bien, ahora tenemos un problema y tenemos un paciente que es hipertenso, que tiene, en algún momento en el otro programa hablamos de los bloqueos de rama, lentitudes en la transmisión de la parte eléctrica, o bloqueos incompletos o cosas, y hay medicamentos para distintas cosas que pueden también hacer progresar esa alteración y también producir arritmia o producir cosas que nos traigan problemas. Exactamente. Sí, hay medicamentos que nosotros mismos usamos a veces como tratamientos antihipertensivos que pueden ser generadores de bloqueos. Entonces es muy importante por eso individualizar al paciente
tener en cuenta, digamos, el problema que tiene el paciente y saber los peligros, digamos, de estos medicamentos, que también, como siempre yo digo, los medicamentos son armas de doble filo. Entonces es importante individualizar al paciente, ver cada paciente para cada tratamiento. Hay otra situación también en donde sabemos que ese paciente tiene un problema eléctrico por esos cables extras del circuito normal y que hay medicamentos que también cuando los consumimos y no es el facultativo o por ahí no es especialista o un médico general y da alguna medicación que puede activar esas vías anómalas, esas vías accesorias y ser potencialmente generador de arritmias. Exactamente. Sí, hay tratamientos que se utilizan para otras patologías que son disparadores, digamos, de arritmias que están latentes. Las arritmias son desórdenes eléctricos del corazón que a veces pueden estar latentes y, bueno, algún disparador las puede generar y en este caso este tipo de tratamientos puede contribuir a ese. Sí. Es muy importante el tema que es muy común, el uso de los antigripales. El uso de los antigripales se toman o se venden prácticamente en los kioscos y a veces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de medicamentos que pueden ser generadores, entre otras cosas, de este tipo de problemas. Esa aclaración vale la pena, no solo primero para que estén atentos los pacientes con los antecedentes, sino que también tienen que saber que hay medicación descongestiva para situaciones puntuales que sí pueden tomarlas con seguridad y que están indicadas específicamente pacientes con antecedentes de arritmia o cardiopatías. Exactamente. Bien, te quería preguntar sobre un tema que ha evolucionado enormemente, que son los marcapasos. Me gustaría que le contaras a la gente para qué sirve un marcapasos, en líneas generales, cuándo está indicado un marcapasos, y hacemos un poquito la evolución de cómo han ido mejorando estos dispositivos que realmente, bueno, cuando cuentes la última parte de la evolución, realmente la gente se va a asombrar a lo que estamos hoy. Bueno, el marcapasos es un aparatito, un dispositivo, digamos, que cumple como función ser un generador de estímulos eléctricos en el caso de los pacientes que tienen problemas cardíacos, básicamente los bloqueos, como decíamos recién. Los bloqueos cardíacos pueden ser generadores de frecuencias bajas en el corazón, con lo cual el paciente puede sufrir una descompensación y bueno, en ese caso hay que implantar un marcapasos que reemplace, digamos, esos latidos bajos en el paciente. El marcapasos es un dispositivo que genera electricidad y genera impulsos eléctricos para suplantar el latido cardíaco del paciente. Una usina alternativa, digamos. Sería una usina alternativa. En un aparatito tan chiquito, digamos, que tiene tanta complejidad, digamos, eso se puede generar ahí. Otra cosa que es importante tener en cuenta del marcapasos, que el marcapasos permanentemente está de guardia, digamos, viendo el latido del paciente y en este caso cuando el marcapasos detecta que el latido del paciente bajó por determinado nivel, el marcapasos empieza a actuar. Esos son los famosos marcapasos a demanda. Vos me hablabas un poquito de la historia del marcapasos. El marcapasos ya está por cumplir prácticamente 60 años desde que se implantó el primer marcapasos en Suecia. Lo colocó un médico sueco y desde aquel entonces hasta ahora la evolución que ha tenido este tipo de dispositivos ha sido importantísima. Los marcapasos inicialmente tenían un solo cable, eran marcapasos unicamerales, que estaban, digamos, se colocaban en una sola cavidad del corazón y daban un estímulo eléctrico en forma fija, en forma permanente. Posteriormente, este tipo de dispositivos empezó a progresar y ya ese estímulo eléctrico lo daba cuando el paciente lo necesitaba. Posteriormente aparecieron los marcapasos bicamerales, o sea, que tenían dos cables, un cable en una aurícula y un cable en un ventrículo, lo que hacía que la estimulación del corazón sea más fisiológica, más parecida a lo normal. Posteriormente aparecieron marcapasos, digamos, con lo que se llama respuesta en frecuencia, o sea, la persona, por ejemplo, hacía actividad física con el marcapaso acompañaba a esa frecuencia, a ese esfuerzo. Y bueno, de ahí en adelante una serie de otras alternativas que han ido apareciendo. Apareció un marcapasos que se llama resincronizador, que es un marcapasos que no está indicado solamente para que cuando el paciente tiene el latido bajo, sino también cuando el paciente presenta una alteración en su función, en su miocardio, y este aparato, digamos, lo que contribuye es a sincronizar el latido para que el latido sea más homogéneo. Es un arsenal más de la insuficiencia cardíaca que está progresando cada vez más.
Y venimos actualmente a los últimos marcapasos, en los cuales, digamos, se ha descubierto y se ha autorizado ahora a partir de abril el implante de un marcapasos que no lleva cables. Es un marcapasos del tamaño de una píldora un poquito más grande, que se implanta a través de un cateterismo y con el cual nos evitamos, digamos, el problema o las complicaciones como son las infecciones de los cables, la dislocación del cable, o sea, que se rompa el cable del marcapasos, que se corra o que se, digamos, que se perfore el corazón con el cable. Son una serie de complicaciones que solían tener los marcapasos, pero que este marcapasos nuevo vendría, digamos, a reemplazar ese tipo de problemas. Este marcapasos está a partir de abril, está autorizado por la FDA y ya se han implantado en Estados Unidos unos 1000 y pico de marcapasos y se ha visto que son realmente efectivos. Estos marcapasos, colocar el marcapaso, así como decías, la idea era en líneas generales en su evolución de tratar de hacer lo más fisiológico posible para tratar de que esa coordinación en la contracción entre la aurícula y el ventrículo del lado derecho y el lado izquierdo fuera lo más fisiológicamente posible, y eso es lo que se ha ido intentando lograr en el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque también colocar marcapasos cuando no estén indicados puede generar otro tipo de problemas. O sea, la cura es peor que la enfermedad, con lo cual no es cualquier cosa, hay que hacer un análisis personalizado como corresponde y eventualmente analizar cuál es el dispositivo que más lo va a beneficiar a ese paciente, ¿no es cierto? Claro. Digamos, este tipo de dispositivos tiene su indicación de acuerdo a cada paciente y a cada patología. Es muy importante tener en cuenta el estado del paciente también, el estado físico del paciente. Es muy importante saber si el paciente tiene o no arritmias, porque eso también hace que uno tenga que elegir un determinado tipo de marcapasos. Hay una serie, digamos, de indicaciones para cada paciente. O sea, esto tiene que ser muy individualizado y, por supuesto, conocer al paciente y no indicar porque sí un marcapaso. Muy bien, perfecto. Nos tomamos aquí unos segundos, vamos a nuestra primera pausa y después continuamos con Saludable. Se va la segunda. Onassis Peña y los Fulanos te invitan a la segunda edición el sábado 10 de septiembre. Llega una peña bien puntana, con lo mejor de nuestra música, algarroba.com y un show que no te podés perder. El Trébol Mercedino, La Cautana, Alma de Guitarra, Jorge Herrera y por supuesto los anfitriones, los Fulanos. Hacia los Álamos, La Tienda y Kevin. Apoyemos a nuestros artistas puntanos, defendamos nuestras raíces, contamos con vos. Anticipadas en Perfumería Los Álamos, La Tienda y Kevinston. Invita Carolina Cable Color y TVC Puntana. Si busca atención profesional, si necesita que lleguemos a su casa, no busque más. En Farmacia El Chorrillo estamos siempre a su servicio. Obras sociales, adheridos a campañas de vacunación y pañales de PAMI, convenio de suministro de insulina para afiliados de DOCEP, envíos a domicilio sin cargo. Farmacia El Chorrillo. Estamos cerca. Avenida del Viento Chorrillero 193, teléfono 44 59 077. Juana Coslay. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular, estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar, Mitre 787, teléfono 444-1006. Muy bien, continuamos con el programa y seguimos analizando las opciones terapéuticas de las cuales disponemos para el tratamiento de las arritmias. Para eso, recordamos, estamos en contacto con el doctor Sergio Fontana. Sergio, hemos hablado de la parte farmacológica, hemos hablado de la parte eléctrica, marcapasos, cardiofibriladores,
resincronizadores, estudios electrofisiológicos. Ahora, tenemos también dentro del arsenal, en pacientes específicos, indicados, el tratamiento quirúrgico. Sí, el tratamiento quirúrgico en las arritmias básicamente está dirigido a dos partes. Una parte es la cirugía de la fibrilación auricular, que cada vez se está usando menos, que consiste, digamos, cuando el paciente hay que hacerle un reemplazo de una válvula, generalmente esa patología va asociada a la fibrilación auricular, que es esta arritmia que nos referimos recién. Se hace un procedimiento se llama cirugía de Mace, consiste en hacer una serie de incisiones en la aurícula para tratar de localizar la arritmia y tratar de sacarla. Es un procedimiento que se está usando muy poquito porque actualmente la fibrilación auricular está, para ser tratada actualmente con procedimientos de ablación por radiofrecuencia. Y el segundo procedimiento que se utiliza para control de arritmias o para mejorar la arritmia es un procedimiento que es donde se genera o se reseca un pedacito del corazón, la puntita del corazón, que en algunos pacientes, por ejemplo en los pacientes chagásicos, se puede formar como una bolsita, digamos, que se llama aneurisma, y eso puede ser generador de arritmias. Entonces la cirugía está dirigida a tratar de resecar esa bolsita para evitar que se pueda generar este tipo de arritmias. Dentro de todo este abanico de posibilidades terapéuticas, no generalmente van solos, ya sea que tengamos que colocar un marcapaso, no importa el que esté indicado para ese paciente, o un cardiodefibrilador, o hacer una cirugía en pacientes cada vez más puntuales, analizados, en centros con mucha experiencia, etcétera, etcétera. Pero generalmente va todo, aparte de estos dispositivos, la parte farmacológica, el ordenamiento en la alimentación, una rehabilitación adecuada, etcétera, etcétera. Es todo un contexto que ahora lo estamos dividiendo desde el punto de vista didáctico para que la gente pueda entenderlo, pero esto después va dentro de un combo, ¿verdad? Esto, digamos, es parte del tratamiento específico, pero por supuesto el paciente cardiópata generalmente tiene que cumplir una serie o tener una serie de cuidados generales. Nosotros llamamos siempre el tratamiento higiénico dietético, que siempre es muy importante en este tipo de patologías, como en todas las patologías cardíacas. El tema de la dieta, el tema de la sal, que es enemiga en el paciente cardiópata, el tema de la actividad física por supuesto hay que reglarla de acuerdo a la patología de cada paciente. Toda esta serie de cuidados extra, digamos, que tiene que tener el paciente de su organismo, es tan importante como el tratamiento específico de cada problema. Un tema específico, hablamos en algún momento de la muerte súbita, dijimos que la principal causa en los pacientes de 35 años para arriba es la enfermedad de las arterias coronarias, y a partir de la enfermedad de las arterias coronarias, arritmias malignas, y el cardiodefibrilador, ¿no es cierto?, estaba indicado en este tipo de pacientes porque es la principal causa de muerte súbita y la prevención para que esta muerte súbita no se produzca. Ahora, por debajo de los 35 años, especialmente en gente joven, gente generalmente deportista, que eso es lo que decíamos recién, tiene mucho impacto porque decimos, y especialmente con toda la difusión que tenemos hoy por los distintos tipos de medios, las redes. Entonces uno ve a un chico jugar al fútbol, hacer atletismo, venir en bicicleta y de golpe cae tirado, muere, y uno dice, un chico lleno de vitalidad, con un estado físico increíble, etcétera, etcétera, y pasan estos episodios. En este aspecto me gustaría que les contaras a la gente cuáles suelen ser las causas, por qué es importante tener una valoración precompetitiva adecuada, y en aquellos pacientes que han tenido la mala suerte de tenerlo, pero a su vez la buena suerte de recuperarse, tiene indicación de estos dispositivos que estamos hablando. Exactamente. Sí, la muerte súbita en personas jóvenes tiene un origen totalmente distinto a las personas mayores de 35 o 40 años. Básicamente las causas más frecuentes en este tipo de pacientes son las anomalías congénitas, digamos, y principalmente una de ellas, que es la que más se lleva, digamos, la mayoría de las causas, que es la miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica es un trastorno genético en el cual hay un engrosamiento importante del músculo cardíaco, y ese engrosamiento importante es generador de arritmias. Tengamos en cuenta que en la actividad física se produce una serie de desbalances
neurovegetativos, nosotros llamamos una serie de sistemas que ponen en juego el organismo cuando uno hace actividad física, sumado al tema de la pérdida de iones, de sodio, de potasio, de magnesio. Todo eso puede ser un disparador de una arritmia en este paciente que tiene un problema o un sustrato de base para generar arritmias. Esa arritmia puede ser a veces la que nos marca por primera vez que el paciente tiene una enfermedad, y a veces suele ser causa de muerte. En este caso, la muerte súbita, a veces, si uno está realmente entrenado, puede llegar a sobrevivir al paciente, a reanimarlo, digamos, para tratar de sacarlo de esa arritmia grave y que el paciente no fallezca. Estos pacientes también tienen un tratamiento específico, y uno de los tratamientos que habitualmente se utiliza es esto que nos referimos recién, en un dispositivo que se llama cardiodefibrilador, que se puede implantar a cualquier edad. Por supuesto, con los cuidados habituales y los controles posteriores habituales que se suelen hacer. Estos individuos, una vez que han tenido este episodio de muerte súbita, que tienen indicación del cardiodefibrilador, por supuesto que pueden entrar en un programa de rehabilitación y actividad física recreativa, pero no competitiva, y eso es importante, el seguimiento para ellos, ¿no? Exactamente. Estos dispositivos uno los puede programar, digamos, desde afuera, y adaptarlos, digamos, a la actividad que ese paciente tenga. Por supuesto, como decías vos, la actividad competitiva se contraindica en este tipo de pacientes, pero digamos, se puede seguir haciendo una actividad controlada habitualmente con programas de rehabilitación cardiovascular. Para evitar llegar a estas situaciones que son realmente desagradables y que pueden causar la muerte del individuo, está la importancia de la valoración precompetitiva, por un lado, y por otro lado, las cosas que tienen que cumplir los ámbitos deportivos donde se vayan a hacer las actividades, porque estos episodios pueden presentarse, y si ahí tiene alguna chance la gente de salvar su vida, es a partir de dispositivos que tienen que tener, personal entrenado, etcétera, etcétera. Me gustaría que comentaras un poquito. Exactamente. Sí, la evaluación precompetitiva es muy importante para detectar este tipo de pacientes. Es muy raro que se nos pueda, digamos, escapar este tipo de problemas en un estudio habitual. El electrocardiograma es un estudio bastante sensible para esto, pero bueno, a veces hay que hacer otra serie de estudios para complementar y evaluar al paciente. Los estudios precompetitivos habitualmente deben incluir algún estudio de esfuerzo, eso es importante determinarlo. Y con respecto a la seguridad de los ámbitos donde se desarrolla la actividad deportiva, es muy importante el tema de la reanimación cardiopulmonar o cardiorrespiratoria. Es muy importante que haya gente que pueda hacer algún curso de reanimación, porque esa persona puede salvarle la vida al individuo que incurre en este problema. Y otro dato muy importante es a tener en cuenta el tema de los famosos desfibriladores externos automáticos. Y bueno, son unos aparatitos que se colocan en determinados ámbitos donde hay mucha gente, que son unos aparatitos inteligentes, digamos, que lo puede manejar personal entrenado y puede salvar la vida de las personas también. Básicamente en el ámbito deportivo es muy importante que, por ejemplo, los profesores de educación física o alguna persona que esté relacionada, que pueda hacer estos cursos de reanimación para actuar inmediatamente, porque bueno, esto se puede dar en cualquier momento, digamos, hay veces que uno por ahí no tiene previsto este problema y aparece, y bueno, ahí es importante tener este tipo de entrenamiento. Con respecto a los desfibriladores externos automáticos, cada vez en la Argentina se está entrenando a más gente y se está colocando más de estos dispositivos en distintos ámbitos, generalmente donde hay mucha gente, para tratar, por supuesto, este tipo de problemas también. Muy bien, realmente muy interesante. La gente creo que va a recibir el mensaje. Quiero preguntarte, porque estoy seguro que a partir de este programa y el anterior, con respecto a las arritmias, etcétera, me gustaría saber dónde la gente te puede ubicar para consultarte, ya sea que necesiten derivaciones para cosas específicas como marcapasos o arritmias, etcétera, etcétera. Tu lugar de trabajo, dónde estás trabajando, la dirección y el teléfono del consultorio. Bueno, el consultorio mío está en la calle Mitre 871 y el teléfono es 2664-555-749.
cualquier problemita, cualquier cosa, bueno, me pueden ubicar en esa dirección. Muy bien, Sergio. Bueno. Muchas gracias. No, gracias a Un vos. placer. A mi negra le han dicho. Se va la segunda. Onassis Peña y los fulanos te invitan a la segunda edición el sábado 10 de septiembre. Llega una peña bien puntana, con lo mejor de nuestra música, algarroba.com y un show que no te podés perder. El Trébol Mercedino, La Cautana, Alma de Guitarra, Jorge Herrera y por supuesto los anfitriones, los fulanos. Hacia Los Álamos, La Tienda y Kevin Stone. Apoyemos a nuestros artistas puntanos, defendamos nuestras raíces, contamos con vos. Anticipadas en Perfumería Los Álamos, La Tienda y Kevin Stone. Invita Carolina Cable Color y TVC Puntana. Si busca atención profesional, si necesita que lleguemos a su casa, no busque más. En Farmacia El Chorrillo estamos siempre a su servicio. Obras sociales, adheridos a campañas de vacunación y pañales de PAMI, convenio de suministro de insulina para afiliados de DOCEP, envíos a domicilio sin cargo. Farmacia El Chorrillo. Estamos cerca. Avenida del Viento Chorrillero 193, teléfono 44 59 077. Juana Coslay. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, picoflujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular, estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Mitre 787, teléfono 444-1006. Muy bien, hemos llegado al final de un nuevo programa. Si me decís ya está, ¿para qué? ¿Qué? ¿Para qué me preguntas si me decís ya está? Sí. Vamos. Muy bien, hemos llegado al final de un nuevo programa. El tema que hemos desarrollado realmente es un tema prevalente, es un tema que hay que tener en cuenta, hay que darle importancia a los síntomas, hay que darle importancia a los antecedentes familiares, hay que hacer una valoración adecuada. Recuerde que esto puede presentarse tanto en chicos, en jóvenes, en adultos, en pacientes de edad avanzada. Pero cada uno debe tener sus controles adecuados y sus valoraciones adecuadas para evitar tener este tipo de problemas y eventualmente, si padecen alguna de estas patologías o distintos tipos de arritmias, en su gran mayoría, haciendo consultas tempranas y con especialistas, la gran mayoría de estas enfermedades pueden controlarse y usted puede hacer básicamente una vida normal. Recuérdelo, siempre decimos, una consulta temprana, a tiempo, adecuada, puede solucionar su problema y usted desarrollar su vida sin problemas.